Ya con tema nuestra especialista Anelisa Villalaz en Primeros Pasos. Vamos a hablar sobre qué comprarle a tus hijos en Navidad, pues este es un temazo. Buenos días, bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, lista para Navidad, que ya se acerca. Exactamente, ya, con la misma emoción. Así es, y estoy recibiendo muchas preguntas de diferentes personas que dicen, bueno, hay una opción de cosas para comprar, pero ¿qué juguete le compro? Porque compro un juguete y entonces juegan 5 minutos y ya después no lo quieren usar más. Pues juega con la cajeta. Clásica, ¿eh? Ojo, Anelisa, antes de continuar, para avisarle a los televidentes que vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda hacer su llamadita. Si todavía no sabe qué regalarle a sus niños, a sus sobrinos, este es el momento de hacerle la consulta a nuestra queridísima Ana Villalaz, que está con nosotros. Así que recuerde llamar al 366-0809 o 366-0819. Seguimos ahora sí por acá. Sí, y entonces lo otro que puede pasar es que a veces no hay suficientes recursos para comprar un montón de regalos. Entonces puedes comprar un regalo tal vez o 2 regalos o no puedes comprar ningún regalo. Entonces estás en diferentes escenarios, pero al final de cuentas lo que tienes que tener en claro y tener presente es lo mismo, y es lo siguiente, que cuando tú estás comprando un regalo para alguien o para un niño, por ejemplo en este caso, es importante que le regales algo que realmente va a nutrir a esa persona, o sea, que le trae algo bueno a esa persona, ¿sí? Y que lo estás entregando con un buen deseo y desde tu corazón. Entonces, si estás en una situación donde no puedes comprar ningún regalo, tú puedes buscar objetos que tengas en la casa y ponerles, nosotros decimos, cariño al objeto. Es decir, puedes transformar el juguete. Si tienes un juguete viejo, lo puedes pintar o lo puedes poner en unas cajas distintas, o puedes desarmar el juguete para que después jueguen a armar nuevamente el juguete, y eso puede ser una alternativa que para un niño es muy divertido. Fíjense que la visión de un adulto es que si las cosas son nuevas, entonces sirven. Si son viejas, entonces no sirven y hay que desecharlas. Pero desde los ojos de un niño, donde la vida está experimentada de muchas otras maneras, las cosas que no resultan atractivas para un adulto pueden ser muy atractivas para un niño. Por ejemplo, que le des permiso a desarmar un radio que tiene meses de estar tratando de tocarlo y desarmarlo. Y que no más feliz con eso. Exactamente, o con la caja donde estaba envuelto algo, con el papel del regalo. Y cuando uno se da cuenta de esos detalles, entonces uno observa cómo un niño puede disfrutar algo mucho más de lo que uno se imagina, y uno como adulto está completamente ofuscado, preocupado, ansioso, porque piensa que tienes que comprar 800 regalos para que el niño esté feliz, y realmente eso no es así. Lo otro es que cuando le regalas un regalo a un niño, es muy importante que puedas jugar con ese niño, con ese regalo. ¿Sí? Por eso es que los niños a veces juegan 5 minutos con algo o 2 minutos y paran y lo sueltan y después no lo voltean a ver y se quedan jugando solo con la caja o solo con el papel, porque necesitan que alguien les enseñe a jugar, que alguien los acompañe mientras juegan. Fíjense que hay unos estudios que han mostrado que a los niños les gusta jugar mucho videojuegos porque se sienten muy solos, y esa es una actividad donde emocionalmente se sienten acompañados por todas las emociones que les hace generar la pantalla. Entonces, cuando uno escucha y lee esos artículos de esas investigaciones, uno dice, bueno, entonces realmente el foco de atención, ¿en qué lo tenemos que poner? ¿En el objeto, en el regalo, o en la dinámica o la interacción que se genera alrededor de ese regalo? Y ahí es donde está la respuesta más importante. Es que ellos, eso es lo que buscan, interacción, que uno crea como un personaje o entable conversaciones con ellos, para ellos sentirse como que le estás prestando atención y que están realmente disfrutando. Yo creo que ese es el momento que ven más interesante ese juego. Ahora, también hay niños, ¿qué pasa? Que puede que, bueno, ya es cuando están más grandecitos, creo, que dicen algo como que, no, mami, ese no lo quiero, ese ya no me gusta, eso no es nuevo. Entonces ahí entramos en otro tema también, no sé si tiene que ver mucho con la educación o qué se le ha enseñado, qué se le ha hecho ver en frente a las situaciones o los juegos y demás. ¿Cómo manejamos este tipo de situaciones entonces? Mira, en ese tipo de situaciones hay 2 cosas para enseñar. Uno, que puedes guardar ese juguete y en unos meses sacarlo otra vez para usarlo, porque ya el juguete perdió la emoción del momento y después puede ganar emoción otra vez. Y lo otro es que puedes donar o regalar tus juguetes, o que puedes intercambiar tu juguete con otro niño. Fíjate que hay muchas alternativas que no son solamente comprar juguetes. Puedes jugar a intercambiar
intercambiar juguetes con tu hermano, con tu primo, con tu vecino, con tus amigos, y esa es una forma en donde uno le pone nuevamente emoción al objeto. Claro. Cuando uno recibe un regalo, que es un objeto, una cosa, realmente no tiene ningún valor el objeto, lo que le pone valor es el cariño que le has puesto para comprarlo o para escogerlo o para detallarlo, Claro. para presentarlo, para las palabras que dijiste cuando lo entregaste, si lo entregaste y diste un abrazo, un beso a la persona que le dabas el regalo, y eso entonces le pone una emoción al objeto, ¿sí? Ok. Entonces ya ese objeto no es inanimado, sino que ya el objeto tiene una emoción, entonces se convierte como si fuera una persona más del grupo familiar. Por eso es que uno no debe obligar a los niños a regalar sus juguetes como si fueran cualquier cosa, porque en el fondo para ese niño el juguete tiene un significado. Me lo regaló mi abuela. ¿Por qué tendría que botar de cualquier manera algo que me dio mi abuela? Si ella me lo dio Con mucho cariño. Claro. Sí, es cierto. Sí, porque el niño tiene la capacidad de leer todas esas emociones, que no es lo mismo que si es un adulto, ¿no? Mira, a Claro. mi hija se le perdió un cerdito que era como un llavero. Y esa niña empezó a llorar con una angustia y yo siempre es que es un cerdo. O sea, me dice, no, ese cerdo yo dormía con él. Ajá. Hace como un mes. Sí. Ella dormía con ese cerdo. Ajá. Yo no sabía que mi hija dormía con ese cerdo. Y yo he buscado ese cerdo por todo Panamá, nunca lo encontré. Pero mi hija lo sufrió como si fuese un ser querido que se le fue. Sí, como una persona más. Y recordé cuando yo era niña y verdaderamente te regalaba algo tu mamá o papá y tú lo amabas, pero era por quién te lo dio. Yo no sé ni quién le dio ese cerdo. Ah, no, ella dijo que yo se lo compré. Entonces hay que prestarle atención a eso porque Sí. el mundo de los niños es muy pequeño, pero ese mundo pequeño, o que para nosotros resulta pequeño, hay que cuidarlo. Sí. Porque podemos de verdad hacerle daño a los niños cuando definitivamente hacemos esas cosas. Sí, porque en ese pequeño mundo todo es emocional, Claro. todo tiene que ver con lo que sientes. Así es. Y fíjate un ejemplo, por ejemplo, ese que acabas de poner de tu hijita. Pobrecita, mi gorda. Sí, algo que uno va aprendiendo en la vida es a soltar las cosas que uno quiere, Se lo ¿no? O enseño. lo que uno siente. Entonces, aunque puede resultar difícil, por ejemplo, regalar tus juguetes a otros niños en Claro, Navidad. por el sentimiento. Por el sentimiento, entonces acompañas al niño y le enseñas cómo uno hace para despedirse de algo que uno quiere o que uno ama para entregarlo. Que es lo mismo que pasa cuando muere alguien. Acompañas al niño para enseñarle cómo se siente uno, que es muy triste, te sientes muy mal, pero la vida está llena de momentos donde necesitas soltar para poder seguir viviendo. Entonces, cuando digo soltar, en la vida de un niño puede ser entregar un objeto, Ajá. pero emocionalmente es soltar lo que sientes y entonces confiar en que entonces la vida te va a traer algo más. Claro, llorar si necesitas llorar y demás, pero luego Sí. retomar todo. ¿no? Exacto. Entonces, por eso es importante no violentar a los niños emocionalmente, arrancándole las cosas que quieren, sino enseñándoles a entregar lo que tienen, ¿sí? Ok. Y eso hace una diferencia importante. Entonces, en ese momento en que se acerca Navidad y que todo el mundo está viendo que si va a comprar un juguete o no va a comprar y todo, es bueno poder evaluar qué tienes en la casa. Primero. Y exactamente, y lo que tienes, entonces, ¿en qué áreas se van a dividir? Si son juguetes con los que se van a quedar porque los usan todo el tiempo, si los vas a donar, si los vas a regalar, si puede hacer un intercambio de juguetes con otras personas, ¿sí? Se abre una posibilidad importante. Algo que me gusta siempre mencionar sobre este tema de los niños y cómo se sienten los niños y lo que pensamos los adultos de cómo se sienten los niños es que coloco el ejemplo al adulto. Si yo me meto en su closet y yo me vuelvo loca y regalo 4 de sus camisas favoritas o agarro no sé, en su cocina la paila que a usted más le gusta o el adorno que a usted más le gusta de la sala de su casa, usted se va a molestar. Exacto. Porque es que eso es mío. Y usted, Ajá. pero es que eso me lo regaló mi cuñada. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ¿por qué tiene que ser importante lo que a usted le importa, valga la redundancia, y al niño no? Así Entonces, es. tenemos que aplicar, cada vez que yo hago algo, Lo mismo. trato de trasladar lo que está pasando con Lía a mi vida adulta. Yo digo, es que a mí sí no me gusta que me la hagan. Ajá. Y desde ahí inicia el respeto, ¿no? Exactamente. El niño se acostumbra a que lo respeten o a que lo irrespeten. Así que hay Exacto. que tener cuidado con eso. Así mismo es. Y fíjate que dentro de toda esa gama de juguetes, hay unas historias muy interesantes que son de los 1800, donde explican dónde aparecieron los primeros juguetes en la vida de nosotros. Y fue cuando los niños
trabajaban con sus padres en como un carpintero, como haciendo trabajos de esa época. Entonces les hacían los mismos materiales pero en chiquito. Entonces hay martillos pequeñitos y hay diferentes materiales de trabajo en pequeño, que era lo que los niños hacían para jugar, y a través del juego aprendían su profesión que iban a tener más grandes. Ana, tenemos una llamadita, una televidente. Buenos días, o un televidente. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos llama? De Guandía. Bienvenida. Una felicitación para ustedes. Muchas Soy gracias. asidua televidente del programa porque me parece un programa bien ilustrativo y Qué bien bueno. agradable. Gracias. Mi señora, qué pregunta es para la licenciada porque resulta que tengo una nieta de 7 años, pero ¿qué hacer con ella? Porque es sumamente descuidada con sus cosas. Por ejemplo, ella vive en un área muy fría, entonces ella tiene que usar guantes y un buen día se le quedan los guantes, ¿no? Que otro día se le queda un libro. O sea, que siempre deja olvidado algún artículo necesario para continuar el día. ¿Qué hacer en ese caso? Porque aparentemente es una niña muy chispa, pero tiene ese problema que siempre se le olvidan las cosas en la escuela o en el lugar o en algún lugar donde asista. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí. Y cuando se le recuerda o cuando se le regaña porque deja las cosas olvidadas, se pone a llorar, se enoja. Sí, porque seguro no lo hace a propósito. Frustrada. Gracias, claro, muchas sí. gracias por llamar. ¿Qué hacen en ese caso? Esa niña Fíjate, se olvida todo. lo mejor es enseñarles a cargar una maletita o una mochila, un bolso, y que todas las cosas que quieran usar, jugar o tener durante el día las echen ahí, porque es mucho más fácil que recuerden cargar una cosa a tener que cargar diferentes cosas en las manos. Es muy común que los niños pequeños olviden sus cosas, sus cuadernos, sus lápices en la escuela. Cuando va pasando el tiempo ya no tienen plumas, no tienen lápices, sí, porque las van olvidando en el camino. Exacto, eso es una muy buena forma, y entonces así aprenden a que dentro de esa bolsa o de esa mochila, entonces cargan todas sus cositas ahí adentro. Importante pues recordarle a las televidentes también, gracias a nuestra televidente que nos llamó, que si tiene alguna consulta sobre qué le compra a su niño o a sus sobrinos para Navidad, si puede hacerlo, si no puede hacerlo, qué se puede hacer, este es el momento que usted puede llamar para hacer cualquier consulta a nuestra especialista en esta mañana, que es Ana Elisa. Ana Elisa, cuando se dan esas situaciones que tú tienes a tus niños y esa línea difícil del poder compartir con el otro niño, ¿cómo podemos manejar ese momento? Porque también mencionaste lo de intercambiar regalos, pero claro que hay niños que dicen, no, no te lo presto, este es mío, solo mío, no lo vas a tocar, no lo quiero. Y entonces cuando le das esa opción de poder intercambiarlo por otro que no quiere, se pone a llorar, que es como si fuese de su pertenencia. Entonces, ¿cómo podemos hacerle entender que no es que le están quitando su juguete, sino más bien es un tema de compartir y hacer todo más interesante? ¿Uno debería involucrarse en ese juego o solamente como aconsejar entre ellos que puedan manejar algo bien chévere? No sé cómo se haría en ese caso. Dependiendo un poco de la edad de los niños, pero si tienen menos de 8 años, los consejos todavía no son tan procesados tan fácilmente, o escuchar información no es tan fácil adquirirla, y lo mejor es que hagas una práctica con otra cosa. Por ejemplo, tú quieres tomar leche y tú tienes un vaso con agua, yo tengo un vaso con leche, entonces yo te intercambio mi vaso, entonces así estamos practicando intercambiar. Esto es practicar intercambiar. Usualmente con otra cosa. Con otro objeto que no le genere toda esa emoción y toda esa tristeza, rabia, dolor por tener que entregar un juguete. Entonces, si ya practica y entiende cómo es intercambiar objetos, entonces cuando llegue el momento va a poder soltar ese juguete o intercambiar el juguete. A veces uno habla con los niños y uno usa palabras que uno asume o uno piensa que ellos están entendiendo, pero no están entendiendo. En esta semana yo estuve en una conversación con un niño donde estábamos viendo cuál era la diferencia entre intercambiar algo o negociar algo. Porque estábamos negociando o estábamos intercambiando, se volvió toda una conversación el tema, pero al mismo tiempo también uno encuentra que
esos son los momentos donde tú realmente le estás enseñando algo importante a ese niño. Y fíjate que no importa si el juguete era una lata, una pelota o un juego que te costó un montón de dinero, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la experiencia y el intercambio emocional que ocurre cuando tú estás intercambiando algo, prestando algo, compartiendo algo, tiene que ver con algo más allá. Qué interesante. Sí. A mí, por ejemplo, me pasó hace algunos años que yo tenía a mi hija y a mi sobrino en casa. Y los niños tienden a comparar muchísimo, ¿no? Entonces Lía se volvió loca, tenía 3 años. Y empezó a llorar porque Manuel, el primo, ella tenía como 5, el primo tenía 6, no, 4 y 5. Empezó a llorar, ¡su cajeta es más grande! ¡Ah! Y lloraba y me lloró todo el día. Y decía, pero ella está llorando cuando por el abrió el tamaño regalo. de la cajeta del otro. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ajá. ¿No? Ajá. Y claro, era un regalito de varón y vaya, X. ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, en casa, pues le regalamos cosas a los niños también y el niño de repente se muestra insatisfecho? Hay Sí. papás que pueden sentir frustración y allá va la chacleta en buen panameño, porque dice, tanto que he trabajado y este niño me sale con esto. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos también a apreciar esos regalos de Navidad? Claro que uno siempre quiere el del otro. el del Quiere el del otro o no está feliz con eso o el vecinito le compraron los patines que a ella no. que él quería. Pero- Los niños no entienden a veces eso, ¿no? Pero claro, porque eso depende del nivel de desarrollo del pensamiento del niño y eso está relacionado con su edad. Cuando tienes un niño de 3 años, las cosas son grandes o pequeñas, mucho o poco, Claro. ¿sí? Y las otras dimensiones no existen en ese mundo de pensamiento. Entonces, si tú estás con un niño tan pequeño, entonces es mejor que regales y tienes varios niños a la vez. Si no quieres que se forme una pelea, entonces ponle a todos una caja del mismo tamaño, aunque los juguetes adentro no sean del mismo tamaño. Claro. O regala juguetes iguales a todos y regala un juguete que sea perdón, para compartir. Ok. Y eso hace una diferencia en la dinámica. Ok, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Buen día, ¿de dónde nos llama? de Albrook. Qué bueno, bienvenida, ¿su nombre? Muchas gracias, le felicito por su programa, siempre lo veo y lo recomiendo. Qué bella. Quería una consulta con la psicóloga. Claro, dígame. Mire, tengo una nieta que es hija única, tiene 8 años. Yo he observado cuando visito y muchas veces voy a cuidarla a veces, a acompañarla. Ella es una niña muy despierta. Yo digo que tiene mucha astucia, pero lo que yo observo que ella no hace caso cuando, por ejemplo, le dicen trae el cuaderno y ven a hacer esto o arregla tu cuarto. Que ella todo le entiende, pero a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta no hace caso, no dice nada cuando le están dando la orden, pero tiene entonces la mamá que alterarse para que vaya a hacer, pero eso es una cosa constante, ella es única, no hay otros niños, va a la escuela y es feliz en la escuela, regresa a la casa y le dan le ordenan el descanso, come, no le gusta comer, pero eso es desde que era bebé, no quería comer, está viva gracias a Dios y se ve bien, porque para que ella coma hay una presión terrible, no como otros niños que veo de la familia, le pones el plato de comida y se lo devoran. Esta niña es toda una rezadera, un esfuerzo, empiezan con cariño, después menos cariño y al final violencia y la comida se queda en el plato. Ajá. Le da 2 mordiscos a algo. Yo no sé si necesita una psicóloga o qué, o son los padres que no tienen paciencia. Claro. Muchas gracias por su Gracias. consulta, interesante. Bueno, es una niña que aparentemente pues espera que la mamá se enoje muchísimo para hacer caso. Eso es normal con los niños, ¿no? Sí, sí y no, porque lo que pasa es que cuando tienes un niño que no sigue instrucciones, hay algunas estrategias como por ejemplo acompañar al niño a hacer las cosas. Es decir, tiene que recoger su cuarto. En vez de decirle al niño, ve y recoge el cuarto, te acercas donde el niño y le dices, vamos a recoger el cuarto, y tú recoges 3, 4 cosas, y cuando el niño empieza a recoger, entonces le dices, termina esto, voy a ir a hacer otra cosa, ya regreso, y lo que uno va viendo en el camino es que mientras tienen compañía para poder hacer las cosas y que alguien les muestra,
visualmente qué es lo que hay que hacer, entonces pueden cumplir mucho más fácil con las instrucciones. Igualmente con la comida, como el ejemplo que estaba poniendo, que obviamente cuando hay temas con la alimentación, eso es importante que lo consulten con un pediatra, con un médico, o que vengan a hacer tratamientos de modificación de conducta, porque el niño se puede estar desnutriendo y sin querer se va a generar un problema más grave con los años o con el tiempo. Pero también tú puedes compartir un plato de comida. Ok. Entonces tú te comes una galleta, yo me como otra galleta, o tú te estás comiendo un tamal, tú te comes una cucharada, yo me como otra cucharada, y yo te muestro cómo se hace y te acompaño en la acción. En el momento en que acompañas al niño en la acción, Eso es cierto, es ¿eh? más probable que el niño lo haga. Y qué interesante lo que dice también la señora, que al comienzo todo el mundo es muy amable y recoge el cuarto o come la comida, y después los adultos se van enojando y entonces termina en un tema donde hay violencia. Realmente uno pierde la paciencia porque a nadie le gusta repetir tantas veces hacer algo. Entonces, lo que se recomienda es que uno hable una vez, y después de eso, si el niño no lo cumple, uno se acerque a ayudar físicamente al niño. Pero no hay que gastar energías diciendo, cómete la comida, agarra la cuchara tal, porque mientras más veces uno hace eso, más se molesta uno. Exacto, entonces hay que evitar eso. Uno da una instrucción y si el niño no la cumple, te acercas y le enseñas cómo cumplirla, pero no repites varias veces la instrucción. Excelente. Ana Villalaz con nosotros en esta mañana, pues dándole todos esos consejitos a nuestras televidentes, pues que llamaron con sus dudas sobre cómo manejar tipos de situaciones, y también dando los consejos para saber qué regalarle a sus niños. Así que tome nota. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros.